es el de los indicadores son un medio y no un fin. Porque esto de que los indicadores son un medio y no un fin. Resulta que los indicadores no se deben convertir en una meta que hay que alcanzar, pues, porque si no pues se va a condicionar a la empresa solo en pro del cumplimiento de un indicador. Los indicadores en las empresas los debemos tomar como medios que ayudan a medir el cumplimiento de la gestión en los procesos, pues en tiempos determinados, en periodos determinados. Como todos ustedes, los que nos están acompañando el día de hoy, saben del tema, entonces esperamos que participen activamente. Bueno, entonces vamos a hablar de algunos conceptos básicos. Esto es de Henry Fayol, que él dice que en una empresa el control consiste en comprobar si todo ocurre conforme al programa adoptado, las órdenes dadas y a los principios admitidos. Entonces vamos a empezar con lo básico, que es el significado de control. Entonces, pues la palabra control proviene del francés contrôler, que significa comprobación, inspección, intervención, dirección o mando o regulación. Controlar significa guiar los hechos para que los resultados reales coincidan o superen a los deseados, y pues para esto se supone que se debe tener en cuenta cuatro funciones básicas. La primera de esas funciones es fijar unos estándares de actuación satisfactoria para esos indicadores. Comprobación de los resultados reales frente a los estándares. Es decir, mirar que realmente lo que nos esté dando un indicador se ve reflejado en los procesos que se tienen en la empresa. Toma de una decisión correcta cuando los resultados reales no satisfacen los estándares. Siempre tenemos que estar pendientes de los resultados de los indicadores para tomar acciones de mejora en su momento y pues no esperar que se incumplan por varios periodos sin tener en cuenta la realización de toma de decisiones. Y realización de acciones correctoras. Entonces pues estos cuatro son los básicos. En las empresas todos sabemos que se tienen varios paradigmas con los indicadores, ¿no? Hay muchas personas que se les dificulta un poco el tema, piensan que medir es difícil, que hay cosas que no son posibles medir, que es más costoso ponerse a medir un indicador que hacer las cosas, o sea, creen que solo conocer las cosas sin medir pues se puede llegar al fin que se desee. Que la medición va a proceder a un castigo, entonces que si incumple el indicador pues voy a tener represalias por parte de la dirección, y que pues no hay tiempo para medir, que se tiene que estar en el día a día y no es importante medir. ¿Qué opinan ustedes acerca de esos paradigmas? ¿O qué otros paradigmas han visto ustedes que hay en las empresas en las que trabajan actualmente sobre este tema? Entonces cuéntanos, Judith. Bueno, Judith nos dice que uno de los paradigmas es el manejo de las estadísticas. ¿Qué más paradigmas hay en las empresas acerca de los indicadores? Rosa nos dice que solo sirven cuando uno se certifica. Sí, las empresas creen que solo se deben crear indicadores si están en un proceso de certificación, pero que de resto pues esto no tiene importancia, ¿no? Que pues es algo que no es real. Nicolás dice que es una mala interpretación. Sí, Liliana nos dice que generalmente las personas no colaboran en sus áreas, no les gusta, es un desgaste, que eso es cierto, las personas no se involucran con esto y no le dan la importancia que realmente tiene para la empresa.
Y lo que dice Rafael también es muy cierto. Hay veces que tienen indicadores en la empresa que pues son muy básicos y que realmente no sirven para medir, y pues hasta la gente no los lleva por eso, porque precisamente no les está aportando nada el proceso. Sí, Rosa también tiene razón. Otro paradigma es querer medir todo sin saber para qué, y nos llenamos de indicadores que luego no vamos a alimentar ni a analizar. No se les da la importancia. No se tienen claras las metas. Listo. Entonces, bueno, ahí todos sabemos que sí, que nos empieza siempre, cuando se empieza a hablar del tema de indicadores, pues genera controversia. Entonces vamos a continuar. ¿Cuál es la forma pues adecuada para definir los indicadores? Entonces pues es importante tener criterios para la selección de los indicadores que se deban controlar en forma continua, ya que pues también llevar el seguimiento de los indicadores tiene un costo alto cuando no se está soportando con un verdadero beneficio. Lo que nos escribió ahorita alguien, que se tienen indicadores por tener, pero realmente cuando uno va a ver, ese resultado no le está aportando nada al proceso ni a la empresa. Entonces pues eso también tiene un costo, porque uno está dedicando un tiempo y está haciendo toda una labor para alimentar algo que finalmente no nos va a ayudar en el desempeño de los procesos. Por eso, cuando vayamos a definir nuestros indicadores, nos debemos responder a 4 preguntas básicas. Entonces, una de ellas es: ¿qué tan fácil es de medir ese indicador que vamos a crear? Si se puede medir rápidamente, si realmente proporciona información relevante, o pues la información que proporciona es tan básica que no va a aportar no va a ser pues un mayor aporte al proceso, y que se pueda graficar fácilmente, porque pues ustedes saben que las gráficas, todas las estadísticas son un gran apoyo en los indicadores. Entonces eso es una parte bien importante, que esas gráficas sean tan claras que viéndolas podamos hacer unos buenos análisis y nos sirvan para tomar decisiones en los momentos que lo necesitemos. Tenemos que recordar que las funciones básicas de un indicador son simplificar, cuantificar y comunicar. O sea, nos tenemos que basar en eso. La idea no es que con los indicadores que tengamos en la empresa se nos aumente el trabajo, sino que esos indicadores realmente nos estén mostrando el cumplimiento, si estamos cumpliendo con metas, si estamos alcanzando lo que nos proponemos, lo que nos propusimos en los objetivos de calidad, cuando se empieza a crear toda esta parte o las estrategias que tiene la empresa, ¿cierto? Entonces es bien importante tener en cuenta eso: simplificar, cuantificar y comunicar. Este diagrama nos muestra algo que debemos tener en cuenta cuando estamos en ese diseño de los indicadores. Para tener una gestión integral se debe componer de 3 gerencias básicamente. La gerencia estratégica, ahí vamos a tener todos los indicadores que vienen de la misión de la empresa, de la visión, de los objetivos de calidad. Entonces esa es la parte de la gerencia estratégica. Está la gerencia de procesos, que ahí podemos crear los indicadores de calidad, los de servicio al cliente, y la gerencia de cultura, que va más relacionada con los procesos de recursos humanos, ¿cierto? Todo esto, la unión de esto, nos va a crear la cultura de calidad que tenemos en la empresa, o la cultura de gestión, ¿cierto? Entonces, pues bueno. Es importante la claridad, entender quién va a utilizar la información, cómo y para qué será utilizada la misma. Es decir, que nosotros tenemos que integrar a las personas que van a usar el indicador, y no que sea pues una persona, un administrador en la empresa que cree los indicadores de todos, pero sin estar basado en la información real. Es importante que cada proceso, pues haya un representante de ese proceso, y que pues quién mejor que uno que sabe cómo funcionan las cosas en su día a día para generar esos indicadores. Entonces debemos involucrar a todas las personas, porque ellas son las que más saben cómo funciona y cuáles son las actividades de su proceso. Entonces pues es bien importante ese punto. Los indicadores deben estar diseñados para ayudarnos a tomar mejores decisiones. Tenemos que partir de eso.
Rosa nos dice que eso es clave porque muchas veces se crean indicadores pero nunca se analizan o se toman, o se toman acciones sobre su comportamiento. Si lo que hablábamos al inicio, que se empiezan a crear y a crear indicadores, pero finalmente uno va a ver, y de esos indicadores el 10% son los que se están ingresando, los que se están alimentando a tiempo, y finalmente no se están haciendo los análisis de estos, que pues es lo más importante, porque si tenemos indicadores por medir pero no analizamos, pues realmente esto no le va a ayudar en la gestión a la empresa. Nos debemos también focalizar. Debemos estar centrados en las prioridades de la compañía, cuáles son los principales objetivos y las necesidades de mejora identificadas. Ya cuando estemos focalizados y basados en esto, podemos tener claridad acerca de qué indicadores necesitamos crear. Alineación. Debe haber una alineación en el sistema de medición. Este debe estar alineado con los procesos de establecimiento de objetivos y las revisiones de desempeño. Y debe haber un balance. El conjunto de indicadores debe proporcionar una fotografía del desempeño organizacional. Esto es bien importante porque cuando uno está en las empresas, a veces se da cuenta, digamos, en una empresa de producción, que uno ve que los indicadores de la parte de compras están todos en el 100%, pero uno ve que va a producción y dicen que no están cumpliendo porque las compras nunca llegan a tiempo. Entonces uno dice, pero bueno, como tienen indicadores en el 100%, pero producción no puede entregar su producto final porque no le llegan las materias primas a tiempo. Entonces esas son las cosas que uno tiene que ver, y que todo se ve, o sea, todos esos indicadores y resultados de esos indicadores se tienen que ver reflejados en todos los procesos. Si vemos que algo está funcionando, un indicador está muy bien, pues los procesos que están alineados con este deben estar funcionando bien, ¿cierto? Entonces, que todo sea como una fotografía y no que pasen ese tipo de cosas. Algo que también es muy importante es la confiabilidad, es decir, que las mediciones que se realicen por diferentes personas deben arrojar los mismos resultados. Pues eso es lo que les venía contando, que si un proceso va ligado al otro y un indicador que tiene relación directa con el proceso está muy bien, pues eso nos debe mostrar resultados y confiabilidad, ¿no? O sea, que eso vaya ligado. Nicolás nos dice que los indicadores deben estar organizados en forma piramidal, de forma que permitan identificar desde el indicador más pequeño operativo hacia qué objetivo estratégico está apuntando. Esa es una connotación bien importante. Los indicadores que creemos también deben ser demostrables, deben evidenciar los cambios que estamos buscando. Entonces creamos un indicador y no sé, es para aumentar la eficacia, digamos, en la resolución de quejas y reclamos. Pues a medida que se vaya llevando el indicador, nos debe mostrar con resultados que realmente sí ha mejorado el proceso. Entonces que se evidencien cosas demostradas. Deben ser flexibles, es decir, que se deben adecuar a la realidad de lo que se pretende medir y a la disponibilidad y confiabilidad de la información. Algo bien importante cuando empecemos a crear los indicadores es cómo tener la parte de las metas, ¿no? Que en muchas empresas a veces empiezan con metas del 100%, pero ahí no están teniendo en cuenta como el funcionamiento de uno tiene que mirar cómo se ha ido comportando el proceso, y a partir de eso empezar a crear las metas de un indicador. Pero si iniciamos con metas pues tan altas, a esos queremos llegar, pero tenemos que enfocarnos y ser realistas cómo está funcionando la empresa, y a partir de esa realidad crear esas metas. Si vemos que ya por periodos consecutivos empezamos a cumplir, pues ahí sí ya podemos empezar a subir esas metas, pero no empezar de una vez con metas del 100%, que finalmente si ya, luego de que son esas metas del 100%, uno ve que todo el tiempo están cumpliendo en el 100%, entonces uno dice, bueno, pues ese indicador finalmente se debería como reevaluar porque no está aportando mayor cosa a la empresa.
Cuéntanos, Rosita. Bueno, a veces pasa que lo que tú estás diciendo es que muchas veces cuando se hace la creación de los indicadores, esa creación la hace como la parte estratégica de la organización que muchas veces no tiene conocimiento de todos los procesos que son operativos o las personas que están involucradas. Entonces es importante que a veces hacerle entender a la parte estratégica que es importante que se tengan en cuenta todas las personas involucradas en los procesos porque son los que realmente saben cuál es el funcionamiento de la organización. Entonces, por ejemplo, en la parte de ventas, que se tenga en cuenta la estrategia de los vendedores, cómo es que lo manejan, porque muchas veces los últimos que saben realmente que saben cómo se debe medir son los de la parte estratégica porque no tienen ningún contacto con los procesos operativos. Gracias, Rosita, por tu intervención. Bueno, Camila también nos dice que los indicadores ayudan a priorizar acciones para el mejoramiento de la compañía. Sí, eso es a lo que debemos llegar. No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario. Algo importante también en esta construcción de los indicadores son las actualizaciones periódicas. Los indicadores deben estarse actualizando para que se adecúen a los cambios del entorno. O sea, las empresas no son estáticas. Siempre hay cambio y debemos estar acorde con ese cambio. Entonces debemos siempre estar mirando nuestros indicadores, evaluando si realmente se están adecuando los cambios que nos lleva el día a día y si no, pues reevaluar esos indicadores. No que tengamos indicadores por años que nos sigan diciendo lo mismo, pero que pues, a la final no le aportan grandes cosas a la empresa. Que sean sostenibles. La evaluación interna ayuda a asegurar que los sistemas que producen la información son confiables y debe ser utilizada para mejorar el desempeño diario. O sea, todo esto se debe ver reflejado en el desempeño. ¿Qué cosas tienen en cuenta ustedes cuando van a parametrizar sus indicadores? Los escucho, que creo que todos en algún momento hemos creado indicadores para medir las actividades que llevamos a cabo o las metas que queremos cumplir. Entonces, ¿qué cosas creen ustedes que son importantes para tener en cuenta en esa parametrización? Entonces, bueno, Samira nos dice la necesidad de ser productivos. Bueno, entonces, ¿qué cosas debemos tener en cuenta cuando vamos a parametrizar el indicador? Reportes históricos, sí, debemos llevar reportes. No casi siempre lleva cuadros donde, digamos, en la parte de ventas, me imagino que se llevan cuadros donde se tienen esos reportes y a partir de esos reportes podemos empezar a parametrizar qué es lo que queremos de nuestro indicador, ¿cierto? ¿Qué proceso controla el indicador y cuál es su objetivo? Sí, eso es algo que debemos tener bien claro, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del indicador? Betty nos dice que sugiere que para aprovechar mejor el tiempo se dicte toda la parte conceptual y luego, pues la verdad me parece que sí es bueno ir comentando a medida que, porque si no, no se le pasan las cosas al final ya no participan, porque ya no se acuerdan que era el aporte que querían hacer. Entonces, pues, Julián nos dice que determinar el tipo de indicador que se quiere medir y sobre todo tener en cuenta el impacto real que quiere medir.
Dios nos dice que saber de dónde sale, o sea, los objetivos de cada proceso. Listo, entonces hay cosas muy básicas que se deben tener en cuenta cuando vamos a empezar a crear nuestros indicadores. Primero es la constitución, donde vamos a tener en cuenta qué nombre le vamos a dar al indicador, que ese nombre debe ser un nombre muy claro, que no sea ambiguo, que uno lo lea y de una vez le quede claro a qué hace referencia. La unidad de medida que vamos a usar, entonces si queremos que nuestro indicador nos dé en porcentaje, en pesos, entonces tener muy en cuenta esa unidad de medida. La forma en que lo vamos a calcular, entonces pues para esa forma en que lo vamos a calcular tenemos en cuenta las variables que vamos a usar, ¿cierto? Y cómo lo vamos a formular a partir de esas variables. Y pues para la escogencia de esas variables depende de lo que vamos a medir, ¿cierto? Entonces dependiendo de lo que vamos a medir, vamos a construir esas variables del indicador. También en esa constitución es importante los fuentes de información. Entonces saber de dónde se va a sacar esa información, de dónde se va a sacar, de dónde vamos a alimentar el indicador, como nos decía Rosita, tener reportes históricos y saber que de esos reportes, de qué reportes históricos que se manejen en la empresa se va a sacar la información del indicador. Y tener patrones de referencia. Entonces estos son algunos de los básicos. Debemos saber la frecuencia, ¿cierto?, con que vamos a medir nuestros indicadores. Entonces cada cuánto es lo aconsejable según el tipo de indicador. Algo también importante es la naturaleza, entonces tener en cuenta si son indicadores de efectividad, de eficiencia y de productividad. Estos tres están muy ligados. ¿Por qué? Porque estos tres nos llevan a la productividad final, ¿no? Entonces, en la eficacia podemos tener en cuenta los indicadores de calidad, de satisfacción del cliente y de resultado. Y en la eficiencia los tiempos de proceso, costos operativos, desperdicios. Y la unión de esto nos lleva a la productividad de la empresa. Entonces, tener en cuenta nuestro indicador en cuál de estos está ubicado. Y aunque podemos tener en cuenta otros tipos, ¿no? Como si son indicadores financieros. Entonces, tener en cuenta la tipología del indicador. Esos indicadores deben ser medibles, atractivos, basados en la realidad, o sea, en lo que estamos viviendo en el día a día en la empresa, y con términos bien definidos. Deben tener una vigencia, o por lo menos debemos tener claro qué vigencia va a tener el indicador, porque puede que nosotros necesitemos crear un indicador temporalmente por unos periodos para evaluar algo. Entonces tener en cuenta esa vigencia. Lo que hablábamos, les comentaba hace poco, las empresas no son estáticas y ustedes saben que día a día van cambiando las cosas como se hacen en las compañías, entonces debemos ir a la par con ese cambio. Por lo cual sí debemos, o sea, esa parte de vigencia es bien importante. Estar evaluando si realmente el indicador que se está llevando, si nos está mostrando los resultados deseados y si no, pues hacerle cambios, ¿no? Estar en una mejora continua. Liliana nos pregunta que un ejemplo de un indicador de vigencia, pero esto no hace referencia a que un indicador sea de vigencia, sino que este es un parámetro que debemos tener en cuenta cuando estés creando los indicadores. Entonces, saber si va a ser temporal, digamos que en la empresa, no sé, se incrementen las quejas, entonces tú puedes parametrizar o crear un indicador para ver por un periodo en que, por qué se incrementaron esas quejas, pero puede que no lo vayas a seguir usando siempre, sino solo lo vas a usar por un año o por unos meses. Entonces, como tener en cuenta si el indicador realmente es por cuánto tiempo se va a usar. ¿En qué nivel de utilización va a estar el indicador? Si ese indicador me va a ayudar en la parte estratégica, o es un indicador táctico, o es simplemente de la operación. Entonces, si pues son estratégicos, son los que van relacionados con los objetivos, con las estrategias de la empresa.
Otra cosa importante son si los indicadores son puntuales o acumulados, de control, de alarma, de planeación. Y Cristian nos pregunta que un ejemplo de indicador de función. Cuando creamos los indicadores, nosotros empezamos a crear las variables del indicador. Entonces, un ejemplo, yo quiero saber cómo funcionan las ventas, quiero ver las ventas en la empresa y yo las puedo ver dos formas. La puedo ver por cada asesor comercial que yo quiera, que esos serían acumulados porque yo tendría una lista que serían todos los asesores comerciales que tengan la compañía. O también ese indicador lo puedo ver de una forma puntual porque yo puedo ver solo un resultado y en general ver cómo están las ventas en la empresa. Entonces, a eso hace referencia a que sean puntuales o acumulados. Es bien importante que establezcamos valores de referencia o zonas de cumplimiento para que estas me generen alarma y me puedan ayudar en la toma de decisiones. Es decir, que no solo le creemos a nuestro indicador una meta, porque igual si el indicador entonces no nos da cerca a la meta, no vamos a saber cómo nos encontramos. Entonces es importante tener zonas, decir, bueno, si mi indicador, la meta no sé, es el 90%, pero me da por debajo del 70%, estoy en una zona de alarma porque ya sé, yo por debajo pues de un rango que no puedo manejar, y tener en cuenta como unas zonas dependiendo de lo que estoy midiendo. ¿Tienen algún ejemplo de zonas de referencia que ustedes usen para sus indicadores? Bueno, hasta ahí serían como esos aspectos. No sé si ustedes quieran comentar o quieran agregar algo, otra característica importante que debamos tener en esa parte cuando estamos empezando a crear nuestros indicadores. ¿No hay comentarios? ¿Todos de acuerdo? Vamos a ver unos aspectos importantes que nos van a mostrar los indicadores. Debemos hacerlo correctamente. Entonces tenemos este cuadro que nos muestra que podemos estar haciendo lo correcto incorrectamente, es decir, puede que creemos un indicador que sea el adecuado, pero que no lo estemos midiendo de la forma correcta. Podemos también estar creando indicadores que realmente no nos están aportando mucho en la empresa y pues midiéndolos correctamente, pero pues finalmente no, que esto haría referencia a lo no correcto correctamente. Tener indicadores que no nos sirven y medirlos incorrectamente, entonces lo no correcto incorrectamente, pero a lo que debemos llegar es a tener indicadores que le aporten un valor a la empresa y pues medirlos y analizarlos de la forma adecuada. Bueno, cuando ya tenemos estos indicadores y ya los hemos parametrizado, es importante ver que si lo que se mide realmente se hace.
o yo creé indicadores con supuestos y cosas que quisiera que sucedieran, pero realmente no se está haciendo en la empresa. Entonces eso es bien importante. Si no se mide el resultado, no se puede distinguir el éxito del fracaso. O sea, si todo, según la periodicidad de nuestro indicador, no estamos evaluando y haciendo análisis de estos, pues no sabemos si realmente esos indicadores nos están llevando al éxito de cumplimiento de nuestros procesos o al fracaso de estos. Si no se ven los logros, bueno, pues no se pueden premiar. Y si no se premian los logros, probablemente estamos premiando los fracasos. Si ninguno de nuestros indicadores nos están dando resultados reales y que estén aportando a la organización, pues no estamos viendo el éxito y no podemos aprender de él, ¿no? Debemos reconocer las fallas para poderlas corregir. Para eso es importante que siempre estemos retroalimentando toda la información. Si no se está cumpliendo un indicador, que retroalimentemos a todas las personas que intervienen en él y que se busquen soluciones a tiempo. Cuando creamos indicadores que muestran resultados, no solo estamos ganando pues el apoyo de la gerencia porque le estamos evidenciando que lo que estamos haciendo se está haciendo eficazmente, sino que también estamos ganando el apoyo de la gerencia y está ganando la empresa, porque pues eso nos está demostrando que lo que estamos haciendo es eficaz, ¿cierto? Es importante que en el proceso, tanto cuando se empiezan a crear esos indicadores, haya un acompañamiento. O sea, que siempre no solo lo haga, digamos, el dueño del proceso, sino también pues con las personas que intervienen en el proceso, para que sí pueda haber el aporte de ideas, y que también se haga seguimiento cuando se están diligenciando pues las variables de esos indicadores y se le esté haciendo un análisis a este en los tiempos establecidos. Hay veces uno ve mucho en las empresas que están certificadas, que comienzan a alimentar los indicadores un mes antes de las auditorías y les empiezan a hacer el análisis a esto. Entonces, pues cuando uno ve esto es porque realmente ese indicador no le está diciendo nada al proceso, porque si no tengo la necesidad de alimentarlo en el periodo que dije que lo iba a alimentar, es porque realmente no le está aportando gran cosa al proceso. Entonces sí es importante que tengamos en cuenta eso, porque finalmente si, como decía, como el comentario que hacía al principio, que hay empresas que creen que los indicadores se deben crear para dar cumplimiento a un requisito de la norma. Pero pues digamos que la norma no nos exige que tengamos un número de indicadores en la empresa, ¿no? Que tengamos 10, 20, 5, sino que realmente los pocos o los muchos indicadores que se tengan realmente nos estén midiendo y nos estén arrojando resultados que aporten al crecimiento de la compañía. Debemos crear también la conciencia y ser conscientes de la necesidad de observar y ajustar nuestros indicadores. Entonces, si vemos que un indicador está cumpliendo y ya llevamos 3 o 4 periodos cumpliendo la meta, pues de pronto es porque ese indicador ya, esa etapa la quemamos y debemos crear algo que nos arroje otros resultados y no seguir usando un indicador por un tiempo indeterminado y que siempre nos esté dando el mismo resultado. Entonces siempre los debemos estar ajustando según cómo observemos que se vayan comportando esos indicadores en el tiempo. En ese aprendizaje siempre debemos buscar que esos indicadores cada vez sean más ágiles, que sean más precisos, que sus resultados sean de forma oportuna
que sean confiables y sencillos. No sé si quieran hacer un comentario, algún comentario hasta ahí. Nicolás nos dice que por esa transición es a un mediano plazo. Ok. Respecto a que sean cada vez más ágiles, precisos y oportunos, nos dices que esa transición es a un mediano plazo. En general, pues las conclusiones de esto es que debemos focalizar los objetivos claves para la organización. Ustedes saben que de los objetivos que se tienen en la empresa, de ahí parte todo. De ahí parten las estrategias, que esas estrategias finalmente siempre van a ir vinculadas a los indicadores que se tengan. Y una forma de encadenar todo esto también es con el Balance Scorecard, que pues ya es un tema bien amplio, pero que eso nos puede ayudar muchísimo también en esta parte. Los indicadores perfectos no se crean de un día a otro, es necesario irlos mejorando y afinando a medida que se vaya ganando experiencia en el tema. A medida que vayamos midiendo, y veamos la necesidad de ir cambiando, pues día a día nos vamos a volver más expertos y como ir afinando más esos indicadores que estemos manejando en nuestros procesos. Y algo bien importante es que los indicadores deben ir a la par con los objetivos y las estrategias y los procesos de la empresa. Samira nos dice que debemos tener en cuenta que estos indicadores miden directamente el grado de eficacia o el impacto sobre los procesos de una compañía. Cristian nos pregunta que si los objetivos claves se consideran solo a los procesos operativos. No entiendo muy bien tu pregunta, Cristian. Porque los objetivos de la empresa no van enfocados solo al proceso misional u operativo. Los objetivos vienen desde las estrategias, pero van vinculados a todos los procesos, no solo de la parte misional. Nicolás nos dice que es más fácil crear indicadores desde un nivel de apoyo hasta llegar al estratégico. O deben crearse los indicadores estratégicos y empezarse a desglosar los indicadores que darán soporte a estos. Bueno, aunque esto tú ahorita decías que los indicadores se deberían crear en una forma piramidal, que me parece que van desde la parte operativa hasta llegar a la parte estratégica, ¿no? Samira. Buenas tardes. Bueno, Liliana nos comenta que la mejor forma de crear los indicadores es por proceso, de otra forma. Sí, la mayoría de las empresas lo crean por proceso y ya a partir de eso manejar una tipología, ¿no? Pues porque tú puedes tener en tu proceso indicadores que también te miden la parte financiera, la eficacia, la eficiencia, pero sí, una de las formas más organizadas de hacerlas es por proceso. Laura me dice que no están escuchando bien, no sé si están todos igual. Bueno. Cuéntanos, Samira. Buenas tardes, ¿me escucha? Te escuchamos bien. Bueno, pues de acuerdo a la pregunta que hace Cristian acerca de los objetivos claves para que se utilizan solo para los procesos operativos, no, pues puedo aportar que definitivamente no. Estos procesos claves van dirigidos a muchos indicadores y específicamente indicadores de objetivos, de impacto, de efectividad, de satisfacción.
Entonces, para medir indicadores de resultados, pues se incluyen muchísimos procesos, no específicamente el que nos comenta Cristian. Entonces, no son solamente procesos operativos y tienen que ver con absolutamente todos los procesos de una compañía. Ok, gracias, Amira. No sé qué otros comentarios tengan acerca del tema. Liliana nos dice, ¿y se piden indicadores por persona que puede evaluar? No te entiendo bien la pregunta, Liliana. Que si te piden indicadores por persona que puede evaluar, pero en la parte de que, como de evaluación de competencias o algo así, ¿te haces referencia a eso? No, no me es muy clara la pregunta. Sí, pues, estoy de acuerdo con lo que dice Rafael, que los indicadores por persona pueden medir la parte de desempeño. Digamos, para eso se crearía un indicador, no es que tú vayas a crear un indicador por persona, lo que vas a hacer es que no vas a tener un indicador, lo que hablábamos antes, que no son, que se crean indicadores como multiseries, ¿no? Que no solo tienen en cuenta una variable, sino que se van a ver reflejados en una lista, que ahí serían tus personas, pero el indicador se crearía uno general para todos, que nos ayudaría a mirar por persona cómo es el desempeño. Y el aporte que nos hace Rafael, que ese desempeño va asociado al cumplimiento de actividades o las metas que tenga asignada cada persona. Entonces, partiendo de eso puedes crear el indicador y ver cómo está cada uno y al final también globalmente cómo se están comportando. No, Cristian nos dice que ¿cuál es la naturaleza del indicador para medir el producto o resultado de un docente? Bueno, yo creo que para medir a un docente lo que más se usa siempre son las encuestas, ¿no? Que ya basado en lo que nosotros queremos que ese docente transmita, se realiza una encuesta y esa encuesta es la que nos ayuda a medir ese desempeño del docente. Cuéntanos, Amira. Con respecto a la pregunta que hace Cristian, pues básicamente enfocado hacia el tema de un docente, yo diría que podemos irnos por los indicadores de procesos, verificar todos los aspectos relacionados con actividades y que están directamente relacionados con, no sé, de repente con un equipo, con el desarrollo de ese equipo. Entonces, para mí sería un indicador de proceso. Ok, gracias, Amira. No sé, Judith, si nos pueda hacer algún aporte sobre esto, pues ya que tú estás como en esa parte de educación, ¿qué indicadores manejan ustedes para medir el desempeño de los profesores?
Sonia nos dice que no siempre, en nuestro caso tenemos baterías de indicadores por producción, investigación, por extensión y por actividades extramurales. Bueno, sí, depende también cómo es que hacer de la empresa, ahí pues variarían esos tipos de indicadores que manejemos. Y Judith nos comenta que los indicadores, nosotros trabajamos con evaluación por medio de acompañamiento a clase, evaluación de estudiantes, evaluación de formación a docentes. Y Judith, digamos, ¿cómo miden eso, cómo miden el acompañamiento a clase o cómo hacen para medir esa parte? O sea, ¿qué tienen en cuenta en eso de acompañamiento a clase? A través de un cuestionario que se tiene establecido y lo hace el jefe de departamento área. No sé si para Cristian ya es más claro el tema, que tú pues preguntabas puntualmente en el ámbito de educación cómo medir, cómo crear indicadores pues para la parte docente. Bueno, Sonia nos dice que en ese caso sí se tiene en cuenta la encuesta de satisfacción del estudiante y en cuenta de satisfacción el programa o curso. Bueno, Liliana nos pregunta que pueden existir procesos que no tengan indicadores. Sí, claro, porque igual depende muchísimo lo que realice la compañía, digamos, sí, pero no porque todo lo que se hace se debe medir, pero no por eso todos los procesos deben tener indicadores. Porque igual lo que comentaban ahorita, uno también puede medir esa eficacia con encuestas de satisfacción. Bueno, sí, Rafael, tiene razón, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Bueno, Sonia nos dice que todo proceso tiene entradas, un trabajo y una salida, que si no se tiene que medir es porque no se está generando un trabajo. Y si no se puede medir, no se puede gestionar. O sea que todos en general pues creen eso, ¿no? Que si es un proceso, entonces tiene que medirse, nos pregunta Cristian.
Ok, entonces, pues muchas gracias a ustedes por su participación. Esperamos que nos sigan acompañando pues en todos los seminarios y también qué bueno sería que propusieran temas, ¿no? Para que así también podamos tener en cuenta los temas en los que queremos reforzar. Entonces, gracias por la participación y los esperamos en la próxima presentación. Judy nos pregunta que estas memorias, ¿dónde las puedes encontrar? Se pueden comunicar con Jennifer Acevedo, que fue la persona que les envió la invitación al webinar y ella es la que nos ayuda con toda esta parte. Entonces le pueden escribir y ella les envía la presentación. Ella ya nos envió el correo, entonces le pueden escribir el correo. Muchísimas gracias a todos y a Jennifer por la ayuda. Los juegos aquí en la